Cuba que se encuentran grabados. Son 3 testimonios, pero en aras de tiempo podríamos poner 2 testimonios nada más. Sí. Son de 3 minutos cada uno. De 3 minutos cada uno. Está bien. Me llamo María Elena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Denuncio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los acosos, intimidaciones y represión que somos sometidos los líderes y activistas del sindicalismo independiente dentro de Cuba. Hechos sobran para narrarles, pero nos vamos a referir a los últimos 3 meses. El 4 de agosto fuimos detenidos 4 sindicalistas independientes por participar en el documental Bajo el cielo cubano, El trabajador y sus derechos. Justo Sánchez, Janoy Oliva, Daniel Sabatier y yo fuimos sometidos a fuertes interrogatorios, con toma de huellas dactilares de los dedos y las palmas de las manos, raspado de uñas, fotos, frente y de lado fueron tomadas, y en forma de humillación nos introdujeron un paño en los genitales por 30 minutos y los colocaron en un plomo, alegando que era para crear un banco de olores. También queremos expresar el estado de indefensión de los trabajadores ante la administración, que se manifiesta de esta forma. El trabajador sancionado por problemas políticos no es ubicado en ningún centro laboral, y si es por indisciplina tardará 4 años sin vínculo e impedido del sustento familiar. Ponemos a consideración algunos casos. Francisco Blanco Sanabria, expulsado de la empresa azucarera Efraín Alfonso en la provincia de Villa Clara, donde ocupaba el cargo de operador de equipos auxiliares. Yusmila Machado León, de 28 años, en provincia de Las Tunas, expulsada del mercado estatal de Mambí, ocupaba el cargo de dependiente. Bellazoila Pérez Torres, de 20 años, en provincia de Las Tunas también, ocupaba el cargo de maestra y solamente por el hecho de ser el hija del opositor Rogelio Pérez Torres fue sancionada y expulsada. La Confederación Obrera Nacional Independiente, organización no reconocida por el gobierno de Cuba, centra su labor en recibir denuncias de expulsión de trabajo y orientar al obrero en la reclamación de sus derechos, además de crear sindicatos independientes en toda la isla. Queremos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por permitirnos esta exposición. Gracias porque nuestras voces se alcen una vez más. Es nuestro sentir. Le habla desde La Habana Jorge Olivera, escritor y periodista independiente, ex prisionero de conciencia de la causa de los 75, sancionado a 18 años de privación de libertad en los sucesos conocidos como la Primavera de Cuba de marzo del 2003 y posteriormente liberado después de cumplir 20 meses y 18 días exactamente entre las prisiones de Guantánamo y la prisión de Ahuica en Matanzas. De este periplo que tuve que pasar durante este tiempo dentro de las prisiones cubanas, realmente es penoso, diría yo, describirlo por las condiciones en que me había enfrentado a soportar. Primeramente el aislamiento, el trato infrahumano, el aislamiento en celdas pequeñas, semitapiadas, enfermo con una escasa asistencia médica, la comida podrida. En esas condiciones tuve que soportar alrededor de 9 meses, sobre todo primeramente en la prisión de Guantánamo. Posteriormente tuve que convivir con criminales comunes, personas que habían cometido diferentes delitos, algunos muy graves, y realmente es alarmante lo que pude ver allí. Debido a causa de esto, bueno, salió incluso hasta un libro ficcionado sobre mi experiencia que se llama Huésped del Infierno. O sea, ya el título lo resume un poco todo esto que tuvo que pasar. Es de destacar que la situación cubana no se constriñe solamente a las prisiones, por las 2 prisiones que yo pasé, sino que esto se manifiesta en las más de 200 cárceles y prisiones que existen actualmente en Cuba. Este trato inhumano, esta vida de catacumbas, diría yo, donde el ser humano es degradado de una manera realmente alarmante. El ser humano ahí se va degradando de una manera que nunca más vuelve a ser el mismo ser humano que era cuando entró a prisión, sobre todo las personas que han sido mal sancionadas, que han sido internadas sin cometer un delito que merezca esto, y de esto te puedo hablar de miles de personas. Se calcula que actualmente hay más de 70.000 prisioneros entre comunes y presos políticos. Exactamente, presos políticos existen alrededor de los 206 entre presos políticos y de conciencia. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad internacional, a todas las instituciones que se preocupan por esta temática, fundamentalmente esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que valoren este breve testimonio y humilde testimonio de una persona que estuvo allí sancionado, donde enfrentó un juicio sin las mínimas garantías procesales
que conocí a mi abogado 5 minutos antes de la vista oral y que tuvo que soportar estas condiciones, ya te decía, muy lacerantes para mantener la integridad física y psicológica, y que realmente siempre dejan sus secuelas. Muchas personas desafortunadamente han perdido la vida bajo estas condiciones. Cuba no es el paraíso que se proclama a los cuatro vientos. Cuba es un país, una dictadura, diría más, una tiranía que se ha mantenido por la fuerza durante todo este tiempo, y 50 años de un partido solamente puede mantenerse a través de la represión y la fuerza. Pues habrá chance para un tercer testimonio. Sí, por favor, Carmelo Díaz. Yo soy Carmelo Díaz Fernández, prisionero de conciencia de la causa de los 75 de la Primavera Negra del 2003. Fui condenado a 16 años de presidio por ser sindicalista independiente. Todavía en Cuba, en estos momentos, hay 5 sindicalistas que están en las peores condiciones, en todos los aspectos, alimentación, higiene, asistencia en general, están en condiciones deplorables, todos en prisiones de mayor rigor y muy alejados de sus hogares. Por ejemplo, Iván Hernández Carrillo, que fue condenado a 25 años por el simple hecho de ser sindicalista independiente, en violación flagrante del artículo 23, inciso 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en la cárcel de Guanajay, en Villa Clara, a 111 kilómetros de su hogar, que es en la ciudad de Colón, en la provincia de Matanzas. Miguel Galván Gutiérrez, que fue condenado a 26 años de prisión por la misma causa, por ser sindicalista independiente, está en la prisión de Guanajay, a 94 kilómetros de su hogar, que es la ciudad de Güines, en la provincia de Habana Campo. Héctor Raúl Valle Hernández, que fue condenado a 14 años de prisión, también se encuentra en la prisión de Guanajay y se encuentra a 80 kilómetros de su hogar. Nelson Moliné Espino, que fue condenado a 21 años de prisión, se encuentra en la prisión de 5,5 de Pinar del Río, a 150 kilómetros de su hogar, que es aquí en la ciudad de La Habana. Todas estas prisiones, como ya manifesté, son de mayor rigor. No obstante, todas las condiciones deplorables e infrahumanas que están atravesando nuestros hermanos sindicalistas, su moral y su espiritualidad se encuentran muy altas. Nuestros hermanos están sufriendo por el simple hecho, como ya expresé, de ser sindicalista independiente. Se ha violado el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el convenio 87, el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y nosotros estamos muy conmovidos por todos los sufrimientos que están atravesando nuestros hermanos, que injustamente, por mantener el sindicalismo independiente en alto y su ideario de democracia y libertad, se encuentran prisioneros injustamente en estos momentos. Nosotros queremos apelar a la Comisión de Derechos Humanos para que aboguen por la libertad de estos hermanos, que sencillamente son sindicalistas, no son políticos, no son terroristas. Estos hermanos nuestros son sindicalistas que estaban en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa del convenio 95 de la OIT, del convenio 111, de un mejor salario para los trabajadores cubanos, y sin embargo, por ser sindicalistas independientes, han sido condenados a esa cantidad de años tan exagerada, de 26 años, 2 de 21 años, de 14 años y de 25 años. 2 de los 5 hermanos han sido condenados a esa cantidad de años por ser sindicalistas independientes. Nosotros estamos abogando, estamos apelando a todas las organizaciones sindicales mundiales para que exijan la libertad inmediata e incondicional de todos nuestros hermanos que en estos momentos se encuentran en prisión. Muchas gracias. Vamos a consignar